Bienvenidos a miprofe.com.mx. Vamos a ver ahora composición de funciones. Muy bien, comenzamos con la composición de funciones, pero funciones con parejas ordenadas. Muy bien, dadas las funciones f y g, ¿sí? Donde f es y igual a f de x y g y igual a g de x, con dominios de f y de g, la composición de f con g, que se denota como f con este circulito, f con posición g, y que se lee f con posición g, es la función x de parejas ordenadas xy, tales que y es igual a f de g de x, a f de g de x, donde el dominio de la función composición, es el conjunto de todos los valores de x en el dominio de g, tales que g de x está en el dominio de f. Vamos a ver, para que no se entienda esto como un juego de palabras, vamos a ver un ejemplo para que esto nos quede más claro. Y vamos a hacer un procedimiento paso a paso para ver cómo se resuelve un problema de esta naturaleza. Muy bien. Ejemplo. Observen bien. Tenemos aquí nuestro primer ejemplo. Muy bien. Dadas las funciones, aquí está f y aquí está g. Ahorita les digo por qué los iluminamos de ese color. La función f, aquí está, es un conjunto de parejas ordenadas, como aquí lo podemos ver, y la función g es otro conjunto de parejas ordenadas también. Y nos piden hacer la composición de f con g. Ya sabemos que es igual a f de g de x. Muy bien. Vamos a ver, primer paso. ¿Qué hacemos con el primer paso? Vamos a determinar las primeras componentes de la función f con posición g. Las primeras componentes, es decir, cuál va a ser su dominio de esta nueva función composición. Ok, se eligen solo los dominios de la segunda función, o sea, de la función g, cuyas g de x pertenezcan al dominio de f, marcados en color. Observen bien. Vamos a tomar los primeros elementos de la segunda función, es decir, el 3, el 5, el menos 1 y el menos 2. Ahorita les digo por qué no está marcado el menos 2. Primero, el menos 3, perdón, el 3. Vamos a tomar el 3. El 3 lo tomamos en consideración, ¿por qué? Porque será el dominio de f de g, ya que g de 3, es decir, cuando yo sustituyo el 3 en la g, obtengo un valor 2, pero ese 2, este 2, debe de estar en el dominio de esta función f. Y veo que sí está en el dominio. Ahí está. Repito, ¿por qué escogí el 3? Porque su contradominio, que es 2, es dominio de f. Ahí está. El 5 también lo escojo. ¿Por qué? Porque su contradominio 0 es dominio de f. El menos 1 también lo escojo. ¿Por qué? Porque el 1 es dominio de f. El menos 2 no lo escojo porque el 3 no es dominio de f. ¿De acuerdo? Por eso no escojo el menos 2. Solamente estos tres valores que están en este color. Muy bien, ahí está. El 3, el 5 y el menos 1. ¿Por qué? Ya dijimos que g de 3, ¿sí? Cuando sustituyo el 3 en esta función, me da el 2. Cuando sustituyo el 5 en esta función, me da el 0. Y el 0 es dominio de la función f, de la primera función. Y el menos 1, que tiene como contradominio 1, es dominio de la primera función. Y por lo tanto, el menos 2 no, porque g de menos 2 es 3 y no pertenece al dominio de la función, ya lo expliqué anteriormente. Por eso no escogí el menos 2. Segunda parte, vamos a ver las segundas componentes de la función. Ya tenemos las primeras componentes de la función, aquí están. No fueron estas 4, repito, solamente estas 3 por las condiciones que ya expliqué. Muy bien. Ahora bien, g de 3 es igual a f de 2, como aquí lo vimos, f de 0
y f de 1. Y sus respectivos contradominios de estas tres funciones, perdón, de estos tres dominios, del 2, ¿cuál es? Observen bien, acá está. Pues es 3. Ahí está. El contradominio de 0 en f es menos 2. Perdón. Y vamos a hacer el colorcito azul. Ahí está. Y el contradominio de 1 es menos 7. Ahí está. Por lo tanto, ya tenemos los primeros elementos de la función composición y los segundos elementos de la función composición. Aquí los ponemos y hemos terminado nuestro problema. Muy bien. Vamos a hacer un segundo ejemplo para que esto nos quede más claro. Dadas las funciones, y aquí están las funciones, f y g, obtengamos la función composición f composición g. ¿De acuerdo? Muy bien. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los primeros elementos de la función composición? Vamos a escoger los elementos cuyo contradominio pertenezcan al dominio de f. Ahí está. Son el 5, el menos 1 y el menos 2. ¿Por qué? Porque el 2 pertenece al dominio de f, porque el 1 pertenece al dominio de f y porque el 4 pertenece al dominio de f. El 3 no lo escogí porque el menos 4 no pertenece al dominio de f. Aquí está, no hay menos 4. Por lo tanto, este no lo tomo en cuenta. Solamente estos tres números. Ahí están. Ya explicamos las razones de por qué. Porque es 2, 1 y 4. Por lo tanto, ya tengo los primeros elementos de mi composición y sus respectivos contradominios de esta función f. ¿Cuáles son? Pues 6, el 2 con el 6, el 4 con el menos 7, ahí está, y el 1 con el 0. Y por lo tanto, la función composición f composición g tendrá de elementos 5,6, menos 1, 0 y menos 2,7. Muy bien. Vamos a ver ahora la composición de funciones, pero de funciones algebraicas. ¿De acuerdo? El principio sigue siendo el mismo. F composición G es igual a F de G de X. Y vamos a suponer que ahora tenemos estas dos funciones. X cuadrada menos 5x más 4 y y igual a x más 1. Y vamos a encontrar la función composición. ¿Cómo le hacemos? Muy bien, observen bien que aquí tengo la primera función, x cuadrada menos 5x más 4, vamos a anotarla, x cuadrada menos 5x más 4. Ahí está. Y la segunda composición, que es x más 1. Ahí está. Observen bien, es muy sencillo hacerlo en funciones algebraicas. A la segunda función, que es g de x, el valor de la segunda función, lo que equivale a la segunda función, lo voy a sustituir en donde esté la x de la primera función. Es decir, si aquí tengo una x cuadrada, en lugar de la x voy a sustituir esta función x más 1. Lo voy a hacer ahí, observen bien. Ahí está. Como aquí aparece otra x, también en esta función voy a poner el valor, perdón, la equivalencia de g de x. Desde luego que aquí va un signo, menos 5, y aquí tenemos un más 4. ¿De acuerdo? Repito, pongo la primera función, que es f de x, que es x cuadrada, pero en lugar de x cuadrada voy a poner x más 1. Menos 5, ahí está el menos 5, y en lugar de x pongo x más 1 y más 4, y ya hago las operaciones. Esto es el cuadrado de un binomio, que es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Luego, menos 5 por x, 5x, muy bien. Menos 5 por 1, menos 5 y más 4. Y hacemos las operaciones. ¿Qué me da esto? X cuadrada, no tiene otra x, no tiene otra x cuadrada, entonces queda sola como x cuadrada. 2x menos 5x me va a dar
menos 3x. Y 1 más 4 me da menos 5, perdón. Más 1, perdón, más 1. Más 4 son 5. Menos 5, aquí me va a dar 0. ¿De acuerdo? Repito. Aquí tengo un 1, más este 4 me da 5. Menos 5 me va a dar 0. Por lo tanto, aquí ya no voy a poner nada. Y mi función composición quedará como x cuadrada menos 3x. Y esto fue el fin del tema. Muchas gracias.